Tema 2. La cotidianidad, apariencia física y personalidad. Es necesario identificar la manera de apropiar una lengua extranjera a través de la asociación de experiencias, vivencias y realidades de nuestro contexto. Esto nos ayudará en la recuperación de conocimientos durante la práctica educativa. Te proponemos realizar un análisis crítico sobre el video Enseñanza de una lengua extranjera a partir del contexto, el cual muestra diferentes estrategias, técnicas y métodos que puedes emplear en el desarrollo de tu práctica educativa para luego registrar en nuestra guía de trabajo en qué medida la asociación de experiencias y vivencias de nuestro contexto hacia una lengua extranjera nos ayudará en la apropiación de la misma. Desde el principio de la historia de la humanidad, el lenguaje en sus diferentes modos de expresión ha jugado un papel muy importante. Por medio de este y su uso, se han gestado guerras y luchas por soberanía entre naciones y pueblos. También ha dado lugar a solución de conflictos y el surgimiento de alianzas estratégicas. Hoy por hoy, vemos cómo el desafío de nuevos retos en cuanto a tecnología y estilos de vida nos conducen a la enorme necesidad de involucrarnos en otras culturas por medio del idioma. Diariamente se superan las barreras idiomáticas para acceder a un mundo que antes parecía distante. Hacer un viaje en medio de la historia de la educación en Colombia para poder entender los procesos que se adelantan actualmente es una característica que cada vez toma más fuerza en nuestro programa. El día de hoy dedicaremos este segmento para hacer una semblanza acerca de la escuela y el maestro público en Bogotá. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Varios referentes sobre la educación bilingüe o enseñanza de una segunda lengua expuestos en jornadas y congresos internacionales de educación a cargo de reconocidos expertos han despertado en la comunidad la necesidad de aprender y hablar una o varias lenguas diferentes a la materna. Por eso, en nuestro programa de hoy haremos un breve recorrido sobre este suceso enmarcado en las necesidades mismas de la sociedad y cómo la Universidad Pedagógica Nacional hace su aporte con los cursos de extensión a la comunidad. Y en nuestro bloque ¿Y cómo es la historia? Veremos la importancia que con el transcurso del tiempo ha tenido la educación pública dentro de los procesos de desarrollo del país. Así damos comienzo a nuestro programa de hoy. Bienvenidos. El diario vivir con su afán y transcurrir en las grandes metrópolis va a su vez acompañado de un aroma extranjero que para algunos se ha convertido en algo inusual, generado por la intromisión de una cultura ajena a la propia, logrando que el convivir con frases o eslogans extranjeros haga parte del común denominador de una ciudad en crecimiento. Con el fin de profundizar más en el tema, comencemos por hacer una breve parada en los referentes o contextos lingüísticos que han marcado nuestra lengua materna, el español. El español llega a América con Colón y sus conquistadores, los descubridores de América. Su imposición obviamente tiene que ver mucho con el papel evangelizador y educativo que jugó la Iglesia, pero obviamente este no es el único factor que impuso al español como lengua de prácticamente la mayoría de los países de América Latina. Hay que tener en cuenta el mestizaje, la convivencia entre españoles y americanos o indoamericanos, la imposición administrativa y junto a eso la escuela, que jugaron un papel muy importante. Después de hacer una rápida exploración acerca de cómo llega la lengua española a gran parte de nuestro continente, surge un gran interrogante sobre el a veces maltratado bilingüismo,
que en términos generales se refiere a la capacidad de comunicarse en otro idioma diferente a la lengua materna. Esto se debe en su mayoría al arraigo que cada cultura da a su lengua tradicional y los factores sociales que rodean y refuerzan esta costumbre. Un referente importante acerca de la necesidad de aprendizaje de una segunda lengua puede remitirnos a Norteamérica, reconocida como una nación multilingüe desde sus orígenes. New Netherland, conocida como Nueva York, una de las ciudades capitales más importantes del mundo, pasa a ser sometida por el control británico en el año de 1664. En ese instante y por un largo periodo en la isla, se llegaron a hablar 18 idiomas europeos. El español es prácticamente el tercer idioma del mundo. Cuenta con alrededor de 400 millones de hablantes, de los cuales 350 millones tienen al español como lengua nacional. En América el español se habla en alrededor de 19 países y en Estados Unidos, por ejemplo, es la segunda lengua con más de 23 millones de hablantes. Después de hacer rápidamente una introducción acerca del papel que juega el español como uno de los idiomas más hablados del mundo y ver la importancia que tiene el bilingüismo en la búsqueda de nuevas formas de comunicación a nivel global, es necesario tratar desde nuestro contexto una nueva tendencia denominada Spanglish. Donde tú aprendes to be tan coqueto. Remember nada de fútbol until you finish the work you have. Con seguridad muchas veces hemos escuchado frases como estas: vamos a lonchar, a taipear, o en otras ocasiones palabras como guachimán. Esta clase de comentarios se denominan Spanglish, una mezcla de español e inglés, o mejor dicho, la españolización del inglés. Para evitar este tipo de situaciones, consultamos con los expertos, en este caso los profesores de idiomas, sobre a qué edad debería una persona adelantar estudios en una segunda lengua. Tomando en cuenta que la familia representa la identidad, seguridad y la base fundamental de la comunidad, en la cual radica el vivir bien de nuestra sociedad, realizaremos la dinámica El Círculo de Convivencia, en la cual las y los estudiantes formarán un círculo donde cada uno de ellos debe comentarnos sobre los diferentes miembros que integran su núcleo familiar, mencionando el rol que cumplen en el mismo. En base a los testimonios, proponemos que dibujen en un wall chart o un papelógrafo de su propio árbol genealógico, donde debajo del mismo escriban de qué miembro familiar se trata y el rol que asumen dentro del núcleo familiar. Para concluir, socializamos estos trabajos compartiendo las formas de convivencia que se practican en la familia y comunidad. Los estudiantes de idiomas deben estar conscientes de lo que están haciendo cuando realizan tareas lingüísticas. Deben ser guiados a reconocer que estas tareas se relacionan a la forma en que ellos utilizan su propio idioma. Contextualicen las diferentes situaciones de acuerdo a su realidad, para el logro de una comunicación genuina. Esto conlleva la asociación de la lengua que se aprende con la que ya se conoce, y al uso de la lengua para la exploración y extensión de sus conocimientos. Ahora, partiendo de tu rol como maestra o maestro de lengua extranjera, dentro de tu contexto educativo, realiza un análisis crítico de la cita anteriormente mencionada. Posterior a ello, relata un ejemplo de alguna clase donde aplicaste las asociaciones en lengua materna y lengua extranjera a situaciones vivenciales de tu contexto en el proceso educativo. Plasma en tu guía de estudio de qué manera te ayudó esta estrategia. Identificamos a los miembros de la familia. A partir de tu experiencia, junto a las y los estudiantes y a través de una actividad de brainstorming, socialicen la conformación de los núcleos familiares presentes en nuestra sociedad. Ahora, invítalos a escuchar el siguiente audio y a realizar una comparación con el vocabulario utilizado en la actividad de inducción para luego asociarlo con algunas palabras en lengua extranjera. 1. Grandparents.
2, grandmother, 3, grandfather, 4, parents, 5, mother, 6, father, 7, children, 8, daughter, 9, son, 10, grandchildren, 11, grandson, 12, granddaughter, 13, wife, 14, husband, 15, sister, 16, brother. Ahora plasmamos en nuestra guía de estudio las palabras que se asociaron anteriormente. Observamos este video y conocemos la función gramatical de los adjetivos posesivos dentro de la formación de oraciones y diálogos. Los adjetivos posesivos son my, que significa mi, your, que significa tú, his, que significa su para masculino, her, que significa su para femenino, its, que significa su para objetos, our, que significa nuestro, your, que significa vuestro, y their, que significa su. Pongamos unos ejemplos. My father is young. Mi padre es joven. His friend has 2 sisters. Su amigo tiene 2 hermanas. Our computer is broken. Nuestro ordenador está roto. Is this your room? ¿Es esta tu habitación? Como parte del ejercicio, invitamos a las y los estudiantes a emplear los adjetivos posesivos con breves oraciones aplicadas al vocabulario de la familia para luego escribir oraciones utilizando adjetivos posesivos. Plásmalo en tu guía de estudio. Para el siguiente audio, las y los estudiantes deben identificar los diferentes adjetivos que empleamos para describir personas en el uso de lengua extranjera. Escuchemos. 1, Pretty, 2, handsome, 3, good looking, 4, cute, 5, short, 6, tall, 7, old, 8, young, Las y los estudiantes deben asociar los adjetivos a las diferentes imágenes propuestas en la guía de estudio y escribir oraciones cortas empleando el vocabulario de las nuevas palabras. Por ejemplo, they are my parents, they are good looking. Para reforzar el ejercicio, elabora junto a las y los estudiantes un crucigrama con los siguientes adjetivos y miembros de la familia en lengua extranjera, a fin de desafiarlos a poner en práctica sus habilidades en el análisis lógico. Mediante la dinámica grupal denominada la telaraña, tú y tus estudiantes forman un círculo y utilizando un ovillo de lana irán formando una especie de telaraña. Dando inicio a la dinámica, el primer estudiante toma una punta del ovillo y comenta sobre las preguntas de reflexión relacionadas al contenido. Una vez realizada su participación, lanza el ovillo a otro compañero y de igual manera van aportando con opiniones sobre el tema. Se finaliza la actividad cuando todos hayan compartido sus opiniones sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la utilidad que tiene conocer sobre nuestro origen y ascendencia familiar en lengua materna al momento de apropiarse de un nuevo idioma? ¿Por qué es importante la asociación de una lengua extranjera a situaciones de nuestro contexto? ¿De qué manera te ayudaron las actividades previas a comprender el nuevo contenido?
cuenta al proyecto socioproductivo en el cual desarrollas tu práctica educativa y asumiendo con respeto, complementariedad e integración la apropiación de una lengua extranjera, realizamos un encuentro familiar dentro de nuestra comunidad educativa, en donde cada estudiante deberá invitar a los miembros de su núcleo familiar y presentarlos mediante una descripción, tomando en cuenta los conocimientos recuperados durante la práctica educativa. Llegó el momento que produzcas un video de las experiencias vividas durante la actividad Encuentro Familiar, realzando los tipos de relaciones, momentos de confraternización y sentimientos presentes en los diferentes núcleos familiares. No olvides registrar todo el desarrollo de tu práctica educativa en tu diario anecdótico, con el fin de evidenciar los logros y dificultades obtenidos durante el proceso.